Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Yate Bocanegra, identificado con código estudiantil 60733. Actualmente me encuentro cursando el programa de Derecho de la Universidad San Buenaventura Cali. Esta infografía interactiva la hago en cumplimiento de la actividad final propuesta en la asignatura Teoría del Conflicto, dictada por la docente Estefany Oliveiros. A continuación, voy a realizar una línea de tiempo acerca de las movilizaciones en la historia de Colombia. Consiguiente a ello, voy a explicar cómo influyen las redes sociales y el Internet hoy en día en la protesta social. Por último, voy a hacer una relación de las formas de violencia y tipos de paz que plantea el autor Johan Gültin con el actual paro nacional. Para empezar, nos vamos a remontar a la masacre de las bananeras. Esta fue una masacre de los trabajadores de la empresa estadounidense de banano United Fruit Company a manos del Ejército de Colombia, que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga Magdalena. Un número indefinido de trabajadores murieron después de que el gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el Sindicato de los Trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. Más adelante, el 7 de febrero de 1948 en Bogotá, tenemos la Marcha del Silencio. Esta fue una manifestación política impulsada por Jorge Eliezer Gaitán, jefe único del Partido Liberal. La marcha denunció la creciente violencia ejercida contra simpatizantes de su partido por miembros de la fuerza pública, militantes del Partido Conservador y del gobierno de Mariano Ospina Pérez a partir de la posesión de este el 7 de agosto de 1946. Los participantes debían guardar absoluto silencio como expresión de duelo por las víctimas asesinadas por la policía. Este mismo año, solo 2 meses más adelante, el 9 de abril de 1948, tenemos el Bogotazo. Fue una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia que fueron consecuencias del magnicidio al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. La ola de protestas que se expandió a otras ciudades y regiones del país desencadenó el inicio de la época conocida en el país como la violencia, que terminó 10 años después, en 1958. Las consecuencias, sin embargo, duraron más de lo imaginado por medio del conflicto armado interno que ha tenido como protagonistas a la fuerza pública, a grupos guerrilleros y paramilitares, bandas criminales y narcotráfico en Colombia. Después, tenemos la masacre del 26 de febrero de 1971 en Cali, surgida como consecuencia de la represalia de la policía y el ejército de Colombia a las protestas estudiantiles de los estudiantes de la Universidad del Valle y a la toma de estos del campus universitario. La represalia de las Fuerzas Armadas se debió al intento de retomar el control de la situación en un momento en el que el país se vivía una intensa tensión política, cuando los estudiantes se preparaban para marchar hacia el campus para intentar retomarlo. Llegó la noticia del fallecimiento de un estudiante por parte del ejército en circunstancias aún hoy no esclarecidas, lo cual provocó el disgusto del estudiantado. Las protestas se recrudecieron y se degradaron a enfrentamientos directos entre estudiantes, no solo de la Universidad del Valle, sino también de colegios de secundaria y otras universidades, además de población civil que rechazaba el exceso de la fuerza del ejército y la policía. Al finalizar el día, el saldo total de muertos es de entre 15 y 30 personas, todos estudiantes y civiles, decenas de heridos y miles de detenidos. En Colombia se instaló el estado de sitio, el cual se prolongaría hasta el 29 de diciembre de 1973. Tiempo después surge la Minga Indígena. Esta fue una serie de marchas y protestas realizada por aproximadamente 10.000 y 15.000 indígenas de diferentes etnias en 2008, que cubrió cerca de 120 kilómetros entre Santander de Quilichao, departamento del Cauca, y Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Después se dirigió a Bogotá, el 2 de noviembre, ya que no lograron ponerse de acuerdo con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez durante un debate realizado en Piendamó, departamento del Cauca, reclamando restitución de tierras acordadas tras el incidente de la masacre del Nilo.
El gobierno y los indígenas acordaron en 1991 restituir a los indígenas con tierras y respeto a sus culturas. Desde entonces, los indígenas del departamento del Cauca han demostrado ser organizados y unidos. Han organizado una guardia de 13.000 personas que con bastones ceremoniales de su país se han enfrentado a la guerrilla de las FARC. Por último, tenemos el actual paro nacional, que inició el 28 de abril del 2021 y se ha prolongado a más de un mes desde su inicio. Este inicia con el derrocamiento del proyecto de reforma tributaria, que fue la última gota que derramó el vaso de la paciencia de los colombianos. La iniciativa de ley buscó un recaudo de alrededor 6.302 millones de dólares y para lograrlo pretendía aumentar los impuestos para la clase media y baja. Esto incluía un incremento del 19% a los servicios públicos y a productos básicos de la canasta familiar, justo en momentos en que los cierres para mitigar la pandemia han aumentado el desempleo en más de un 3% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Como consiguiente, tuvo el solicitar la renuncia del promotor de dicha reforma, el que para su entonces era el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Después, la violencia de la fuerza pública reavivó el debate de una forma policial en Colombia. La cantidad de civiles muertos durante las protestas varía dependiendo de quién haga el conteo. Mientras la Estatal Defensoría del Pueblo habla de 24 fallecidos, incluyendo un policía, la ONG local asegura que son 37 las víctimas mortales. Algunos de ellos murieron a causa de disparos con armas de fuego por parte de los policías. ONGs y organismos internacionales han advertido sobre hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en el marco de las protestas. Las manifestaciones exigen una reforma que incluya el desmantelamiento del ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios. También piden que los uniformados que cometan un crimen sean juzgados imparcialmente y que en sus operativos traten a las personas como civiles y no como subversivos. Y es que, a diferencia de otros países, en Colombia la policía forma parte del Ministerio de Defensa y es señalada de tener un entrenamiento con un enfoque para luchar contra el conflicto armado. Esto generó que el Comité del Paro solicitara la renuncia de Diego Molano, ministro de Defensa, el cual es el principal señalado por el exceso de la fuerza pública contra los manifestantes. Otro punto, tenemos la reforma a la salud. Esta también genera malestar en manifestantes colombianos y como lo explica el senador opositor Jorge Enrique Robledo, el cual sostiene que el nuevo modelo sería similar al que se maneja en Estados Unidos, por lo que usuarios deberían pagar sus aseguradoras como ya lo hacen y, además, costear pólizas de seguro adicionales por patologías. Es de resaltar que si el paciente no las tiene, este no será atendido. Como cuarto punto, tenemos un llamado a que cesen los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes y que se cumpla el acuerdo de paz. Aunque esta vez no ha sido un llamado protagonista en las protestas, sí es uno de los motivos por los que muchos marchan, ya que en 2016 el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con la entonces guerrilla más antigua de América Latina, las FARC, convertidas ahora en un partido político.